Procederemos a explicar lo que es el cable UTP. Por lo general se conoce como el cable de par trenzado. Consiste en grupos de hilos de cobre que se entrelazan en pares en forma helicoidal. Es la característica principal del cable UTP. La razón por la cual se hace esto es porque los dos alambres paralelos se constituyen en una antena simple. Al momento de que se entrelazan los alambres de forma helicoidal, las ondas se cancelan, por lo que la interferencia producida por ellos mismos es reducida, permitiendo que se produzca una mejor transmisión de datos. Sus características principales o características físicas, como se podría decir, es que el cable de red UTP tiene la característica de que es un cable de par trenzado sin blindaje compuesto por conductores de cobre aislados por papel y plástico, trenzados en pares. Se les llama así porque están trenzados en pares para ayudar a disminuir la diafonía, el ruido o las interferencias. El trenzado tiene en promedio 3 trenzas por pulgada. Otra característica es que posibilita el poder generar la interconexión de equipos y dispositivos en las redes locales basadas en cable LAN. El cable posee diferentes valores máximos de transmisión o velocidades. Sin embargo, combina diferentes velocidades máximas de transmisión. Genera que la red no proporcione rendimiento máximo. Favorece el poder de transmitir voz procedente de telefonía analógica convencional basada en cable de cobre. Como segundo cable UTP tenemos el categoría 5, que es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA y TIA 568B, el cual se utiliza para ejecutar CDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 MB por segundo y a frecuencias de hasta 100 MHz. Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otras PC y para conectar dichos dispositivos entre sí. Sus características físicas es que cuenta con 4 pares trenzados de sección AWG24. Cada par de cable está distinguido por colores, siendo estos naranja, verde, azul y marrón. Dice, ahora su tercer característica física es que tiene aislamiento de conductor de polietileno de alta densidad de 1.5 milímetros de diámetro, cubierta de PVC. Sus características técnicas es que tiene una resistencia máxima de conductor de 9.38 ohms sobre 100 metros, una tolerancia de resistencia característica de 5%, capacidad de desequilibrio de par con relación a la Tierra de 330 picofaradios sobre 100 metros, impedancia de frecuencia de 0.772 hasta 100 MHz, capacidad de operación máxima de 5.6 nanofaradios sobre cada metro y prueba por chispa de 2.5 kilobytes. Como tercer tipo de cableado alámbrico tenemos el cable categoría 5, el cable UTP categoría .5E. El cable categoría 5E ofrece un rendimiento muy superior al antiguo cable que fue explicado anteriormente, que incluye velocidades de hasta 10 veces más rápidas y una capacidad mucho mayor de llegar a distancias mayores sin causar problemas de diafonía. Los cables de categoría 5.5E dice, típicamente son cables de pares trenzados de calibre 24 que admiten redes de gigabytes a distancias de segmentos de hasta 100 metros. Sus características físicas es que es un conductor de cobre de 4 pares de 24 AWG, cubierta de LSZH de color morado. Conforme a la directiva de Roche, tiene un diámetro de 5 más menos 0.5 milímetros por cada diámetro. La temperatura de trabajo es de menos 20 grados hasta 60 grados centígrados. Dice, el radio de curvatura es 8 por cada diámetro de cable. Sus características técnicas es que tiene una impedancia de 100 más menos 15 ohms, una resistencia de conductor a 20%, una resistencia de aislamiento de mayor a 5000 mA sobre kilómetro, una capacitancia de par de tierra de menos o igual a 330 picofaradios sobre 100 metros, una capacitancia mutua de menos o igual a 5.6 nanofaradios sobre 100 metros y retardo de tiempo entre pares de menos o igual a 45 nanosegundos sobre 100 metros. Ahora, como cuarto tipo de cableado alámbrico tenemos el cableado UTP categoría 6. Este cable dice es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros que se utilizan protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5 y 5E y categoría 3. La categoría 6 posee características de onda y especificaciones para evitar la diafonía y el ruido.
Sus características físicas es un conductor de cobre de 4 pares de 24 AWG, tiene una cruceta interior separadora de pares, cubierta de LSZH de color morado, conforme a la directiva de Ross. Tiene un diámetro de 7 más o menos 0.6 milímetros de diámetro por cable. Dice la temperatura de trabajo es de menos 20 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Tiene un radio de curvatura de 8 milímetros por diámetro de cable. Sus características técnicas es que tiene un material de la chaqueta es PVC, la máxima frecuencia de operación es de 350 MHz, una prueba de flama de CMR, tiene un calibre de conductor de cobre de 24 AWG, como dije anteriormente, una impedancia de 100 ohms, una capacitancia de 5.6 nanofarados sobre metros máximos, una máxima tensión de 11 kilogramos sobre 25 libras y una máxima tensión de 11 kilogramos sobre 25 libras. Para finalizar este apartado de cableado alámbrico tenemos el cableado UTP categoría 7. El estándar categoría 7 fue creado para permitir 10 GB Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable contiene, como los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre y puede transmitir frecuencias de hasta 600 MHz. Sus características técnicas es que es un conductor de hilo de cobre desnudo de 23 AWG, un aislamiento de SFS de 1.43 milímetros, tiene la cantidad de 8 hilos, cantidad de pares tiene 4 y sus colores de pares trenzados es blanco, azul, blanco naranja, blanco verde y blanco marrón. Cada par está envuelto en una lámina de aluminio de poliéster que cubre el 100% de revestimiento del par trenzado. 4 pares trenzados de 23 AWG dispuestos alrededor del alambre de drenaje. Tiene una pantalla exterior de revestimiento trenzado de cobre estaño que cubre el 55% de revestimiento del cable. Un material de forro es de LSZH como todos los anteriores. El diámetro exterior del cable 8.4 milímetros. El peso del cable es de 61 kilogramos sobre kilómetro. El cable está en conformidad con el estándar de protección contra incendios. Ahora, la diferencia entre todos estos tipos de cableado alámbrico, los cableados de Ethernet también tienen otra diferencia, y es que el alambre de cobre que se encuentra en la parte interna puede ser UTP u STP. Los cables de par trenzado sin blindaje, por sus siglas en inglés, son aquellos cuyos cables internos carecen de blindaje. Esto se traduce en una mayor sensibilidad a la interferencia, por lo que son más apropiados para conexiones en espacios interiores como habitaciones u oficinas y para cortas distancias. No son recomendables para exteriores o lugares donde los dispositivos estén muy separados entre sí. Por otro lado, los cables de par trenzado blindados STP, por sus siglas en inglés, tienen un material que recubre cada uno de los pares separándolos entre sí. Esto significa que es menos probable que sean afectados por la interferencia. Por eso son la mejor opción para conexiones de larga distancia y exteriores. Otro tipo de cableado es el de fibra óptica. La fibra óptica es una guía de ondas dieléctricas que operan a frecuencias ópticas. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal, con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Tiene una cobertura más resistente. La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales. Tiene un uso dual de interior y exterior. La resistencia al agua y emisiones ultravioletas. La cubierta es resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. Tiene un empaquetado de alta densidad con el máximo número de fibras en el menos diámetro posible. Se consigue una más rápida y fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción superdensa, cuyo diámetro es del 50% menos al de los cables convencionales. Tiene una mayor protección en lugares húmedos. Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de esta, lo que se proporciona a la fibra una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. Estos se dividen en dos: el monómero
que este involucra el uso de una fibra con diámetro de 5 a 10 micras. Esta fibra contiene muy poca atenuación y por lo tanto se usan muy pocos repetidores para distancias largas. Por esta razón es muy usada para troncales con un ancho de banda aproximadamente de 100 GHz por kilómetro. Una de las aplicaciones más comunes de las fibras monómodo es para troncales de largas distancias. Y el multimodo, que en esta existen dos tipos dentro del multimodo existen dos tipos, los cuales son multimodo índice fijo y multimodo índice gradual. El multimodo índice fijo es un tipo de fibra que tiene un ancho de banda de 10 hasta 20 MHz y consiste de un núcleo de fibra rodeado por un revestimiento que tiene un índice de reflexión de luz muy bajo, la cual causa una atenuación aproximada de 10 gigabytes sobre kilómetro. Este tipo de fibra es usado típicamente para distancias cortas menores de 1 kilómetro. El cable mismo conviene en dos tamaños, 62.5 y 125 micras, debido a que el diámetro exterior es de 1 milímetro. Lo hace relativamente fácil de instalar y hacer empalmes. Y el multimodo índice gradual el índice gradual es un cable donde el índice de reflexión cambia gradualmente. Esto permite que la atenuación sea menor de 5 dB sobre kilómetros y puede ser usada para distancias largas. El ancho de banda es de 200 hasta 1000 MHz. El diámetro del cable es de 50 sobre 125. El primer número es el diámetro del núcleo y el segundo es el diámetro del revestimiento. Sus diferencias entre estos es que la fibra multimodo ofrece una distancia máxima mucho más corta que la fibra monómodo, siendo la opción ideal para aplicaciones locales. La fibra monómodo puede llegar a cubrir distancias de 40 kilómetros o más, sin dañar la señal, siendo ideal para las aplicaciones de largo alcance. Ahora procederemos a explicar el cableado inalámbrico, que es la interconexión de distintos dispositivos con la capacidad de compartir información entre ellos, pero sin un medio físico de transmisión. Estos dispositivos pueden ser de muy variadas formas y tecnologías. Entre ellos se encuentran las computadoras de escritorio, los teléfonos celulares, los asistentes digitales personales, el access point, que es el encargado de permitir a los dispositivos inalámbricos el acceso a la red, las computadoras portátiles, como son las laptops, netbooks y notebooks. Las microondas. Estos se dividen en microondas y ondas de radio. Las microondas se tratan de comunicaciones a gran escala, muy caras y con muy poco uso doméstico. Las hay de dos tipos, las microondas terrestres y las microondas por satélite. Las microondas terrestres se utilizan en antenas parabólicas. Para estas se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos 3 metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante, ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. Y las microondas por satélite. Estas se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres, que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal denominada señal ascendente en una banda de frecuencia. La amplifica y la retransmite en otra banda, que es la señal descendente. Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por satélites, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias. Las ondas de radio. Las ondas de radio son redes que operan en un rango de 800 a 900 MHz. Ofrece una velocidad de transmisión de 4.8 kB por segundo. Motorola introdujo una versión de red pública en Estados Unidos que opera a 19.2 kB por segundo y a 9.6 kB en el caso de Europa, debido a una banda de frecuencia más angosta. Las redes públicas de radio como Ardis y Mobitex jugarán un papel significativo en el mercado de redes de área local, especialmente para corporaciones de gran tamaño. Por ejemplo, Elevadores Otis utiliza Ardis para su organización de servicios. Les explicaré las ventajas de las ondas de radio. Las ventajas de usar conexión inalámbrica. Es que tiene una flexibilidad mayor. Dentro de la zona de cobertura de red inalámbrica, los nodos se podrán comunicar y no estarán atados a un cable para poder estar comunicados por el mundo. Poca planificación.
Con respecto a las redes cableadas, antes de cablear un edificio o unas oficinas se deben pensar mucho sobre la distribución física de las máquinas, mientras que con la red inalámbrica solo nos tenemos que preocupar de que el edificio y las oficinas queden dentro del ámbito de cobertura de la red. Tienen un diseño mucho mejor. Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de un dispositivo y llevarlo en un bolsillo, etcétera, entre otros. La robustez. Antes de eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se tropieza con un cable o lo desenchufa hasta un pequeño terremoto o algo similar. Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, mientras que una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor estos tipos de percances inesperados. Las desventajas de usar conexiones inalámbricas es que tienen una calidad de servicio menor. Las redes inalámbricas ofrecen una peor calidad de servicios que las redes cableadas. Estamos hablando de la velocidad que no superan habitualmente a los 10 megabytes por segundo, frente a los 100 que puede alcanzar una red normal y corriente. Tienen un mayor coste, aunque cada vez que esté abaratando bastante aún sale más caro. Recientemente en una revista comentaban que le puede llegar a salir más barato montar una red inalámbrica de 4 ordenadores que una cableada. Si tenemos en cuenta costos de cablear una casa, el ejemplo era para una casa, aunque todo hay que decirlo, estaba un poco forzado. Aún no merece la pena debido a la poca calidad de servicio y falta de estandarización y coste. Soluciones propietarias. Como la estandarización está siendo bastante lenta, ciertos fabricantes han sacado al mercado algunas soluciones propietarias que solo funcionan en un entorno homogéneo y por lo tanto estando atado a este fabricante. Esto se supone un gran problema ante el mantenimiento del sistema, tanto para aplicaciones del sistema como para recuperación ante posibles fallos. Tiene restricciones. Estas redes operan en un trozo de espectro radioeléctrico. Este está muy saturado hoy en día y las redes deben amoldarse a las reglas que existen dentro de cada país. Concretamente en España, así como en Francia y Japón, existe una limitación, que es en el ancho de banda a utilizar por parte de ciertos estándares. Tiene una seguridad. Estas tienen dos vertientes. Por una parte de seguridad e integridad de la información que se transmite. Este campo está bastante criticado en casi todos los estándares actuales, que según dicen que no se deben utilizar en entornos críticos, en los cuales un robo de datos puede ser peligroso. Por otra parte, este tipo de comunicación podría interferir con otras redes de comunicación, policía, bomberos, hospitales, etc. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta en el diseño. Bueno, eso es todo por mi parte. Intenté ser lo más breve posible. Los dejaré con una frase muy conocida de John von Neumann, que lo dijo a finales de los años 40. Podría parecer que hemos llegado a los límites alcanzables por la tecnología informática, aunque uno no debe ser prudente con esas afirmaciones, pues tienden a sonar bastante tontas en 5 años. Muchas gracias.